Buenas noches. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vamos a ver. De las clases en directo. Vale, vamos a esperar un poquito. Bueno, ya saben que todos no, cada 15 días, los martes a las 8 de la tarde nos encontramos en este espacio de psicoanálisis, donde estudiamos la obra de Sigmund Freud. Y vamos a ver. Para ver qué. Vale, ves, aquí no me lo marca. Hola, ya veo que hay algún comentario, es que en el ordenador, hoy he grabado por el ordenador y en el ordenador no me marca. Aquí no me lo marca. Vale. Hola, ya veo que hay algún comentario, es que en el ordenador, hoy he grabado por el ordenador y en el ordenador. Vale, desde aquí puedo ver los comentarios. Veo por aquí, buenas tardes, un gusto poder escucharla, Zuli. Buenas tardes, Zuli. Vamos hoy a hacerlo a través del ordenador, espero que se escuche bien. Y veo los mensajes a través del móvil, porque las últimas grabaciones en el móvil, los vídeos se escuchaban, las clases se escuchaban como entrecortadas, por eso he probado hoy otra vez a través del ordenador. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Ya saben, cualquier comentario lo pueden hacer en directo y respondemos en directo. Hoy vamos a continuar estamos en el mes de la mujer, el mes del día que celebramos el otro día, el Día de la Mujer, y vamos a seguir con el texto sobre la sexualidad femenina, texto de Sigmund Freud, que publica en 1931. Estamos dentro del apartado, ya saben, del apartado de sexualidad, materialidad del inconsciente, con los textos sobre sexualidad de Sigmund Freud. Bien, en este texto, que es posterior al que vimos el otro día, la feminidad, pese a que la publicación de hace 2 semanas de la clase anterior, la publicación es posterior a este, sin embargo, la escritura es anterior. Entonces, en el texto de hoy sobre la sexualidad femenina, Freud va a seguir trabajando lo que venía trabajando en este texto de la feminidad. Entonces, va a repetir algunas cosas y algunas cosas va a introducir nuevas. Entonces, nosotros vamos a comentar algunas cositas que algunas quizás sean repetidas, pero bueno, le volvemos a dar una vuelta porque son cosas complejas. Ya decíamos el otro día que Freud nos decía que la feminidad es lo más complejo, ¿vale? La integración de la diferencia y la integración de lo femenino como lo diferente, ¿no? Con respecto a lo masculino, es lo más complejo. Por lo tanto, la sexualidad femenina también va a ser lo más complejo. Bueno, bien. El otro día veníamos diciendo que el niño y la niña en las primeras etapas del desarrollo psicosexual seguían un mismo camino. Seguían un mismo camino. No sé si, perdonen, si ven que no, como no veo más comentarios, no sé si han escrito más comentarios o no, porque
A veces esto da fallo, pero bueno, entiendo que no y vamos a seguir. Seguimos, en las primeras fases siguen un mismo camino y es a partir de un determinado momento donde se empiezan a diferenciar. Concretamente, el niño y la niña pasan por la fase oral, la fase anal y toman como primer objeto amoroso a la madre, tanto el niño como la niña, pero a partir de un determinado momento, que es la etapa del complejo de Edipo, el niño entra en la etapa del complejo de Edipo y su objeto amoroso continúa siendo el objeto amoroso de sus primeros años infantiles, que es la madre. Sin embargo, la niña, para entrar en el complejo de Edipo, ya sabemos que el complejo de Edipo es la elección de objeto amoroso de distinto sexo, ¿no? En el caso de la niña, el objeto amoroso el padre, y en el caso del niño, el objeto amoroso la madre, ¿no? Ese es el complejo de Edipo. Bueno, pues si el niño continuaría con su primer o primitivo objeto amoroso, que es la madre, en el complejo de Edipo, la niña tiene que hacer un viraje de la madre al padre para entrar en el complejo de Edipo. Y esta sería la primera diferencia entre el niño y la niña. ¿Vale? A partir de este momento, los desarrollos de ambos se van a ir diferenciando, porque hasta este momento no hay ninguna diferencia entre el niño y la niña. ¿Vale? Bien. Vale. Ya en el texto anterior decíamos que hablábamos de este descubrimiento de esta fase predípica en la niña. Decíamos, además, una fase predípica que estaba como escondida, como reprimida, ¿no? Que había estado como reprimida o escondida, que no había salido a la luz, como por ejemplo había salido la etapa del complejo de Edipo, ¿no? Y lo que nos venía a decir esta etapa predípica es que la niña, previo al complejo de Edipo, tenía una vinculación a la madre, ¿no? Vinculación a la madre que también va a tener el niño, ¿no? También esta etapa predípica se va a dar en el niño, ¿no? Sin embargo, la niña nos pasaba más desapercibida. Entonces, nos dice Freud que el reconocimiento de esta fase predípica en el desarrollo de la niña pequeña, que va a tener consecuencias muy importantes en el desarrollo de su sexualidad, va a ser para nosotros una sorpresa análoga a lo que en otro campo representó el descubrimiento de la cultura minoico-miceniana tras la cultura griega. Es decir, algo que estaba ahí y que no se había descubierto, pero estaba detrás incluso de la capa del complejo de Edipo. Bien, vamos entonces a ver ahora algunas consecuencias de esta fase predípica en la mujer, ¿no? El otro día, cuando hablábamos de ella, decíamos que una relación intensa con el padre había sido precedida siempre por una relación intensa en esta fase predípica con la madre, ¿vale? La relación intensa con el padre no era más que una herencia o la relación con la madre heredada por el padre, ¿vale? O transferida al padre. Vale. Entre algunas consecuencias de esta fase predípica en la mujer, nos encontrábamos, por ejemplo, nos dice Freud, que la vinculación materna guardaría una relación particularmente íntima con la etiología de la histeria, ¿no? Es decir, que aquellas mujeres que habían tenido una vinculación intensa con la madre parecería que estaría en el origen de la histeria. Y Freud nos dice, bueno, esto no es muy sorprendente, ya que tanto la fase predípica como la histeria son propiamente femeninas, ¿no? También nos dice que esta dependencia de la madre se halla en el germen de la posterior paranoia de la mujer. Este germen radica en el temor, sorprendente pero invariablemente hallado, de ser devorada
de ser muerta, devorada, entre signos de interrogación lo pone Freud, por la madre, ¿no? Es decir, el temor de la niña de ser devorada por la madre. Dice que es plausible, que es posible conjeturar que dicha angustia, dicho temor, corresponde realmente a la hostilidad que siente la niña hacia la madre, solo que por el mecanismo de la proyección es sentida en sentido contrario. Es decir, no es que la niña sienta hostilidad hacia la madre, sino es que la madre siente hostilidad hacia la niña, el mecanismo de la proyección está detrás de la paranoia. Tenemos que decir que en esta fase predípica, que el viraje necesario que la niña va a tener que dar de la madre al padre va a ser realizada bajo el signo de la hostilidad. Es decir, la niña, por diferentes circunstancias que vimos el otro día y que hoy vamos a recordar, decepciones, frustraciones que siente hacia la madre, empieza a dirigir hacia ella su hostilidad. Bueno, pues este germen que nos está diciendo ahora de la paranoia en la mujer pareciera que tendría su origen o pudiera tener uno de sus orígenes en esta hostilidad que la niña siente hacia la madre, solo que proyectado en forma de temor a ser devorada por la madre. Vale. Otra consecuencia o otra conclusión de esta fase predípica en la niña sería la disposición bisexual. Freud nos dice, ¿no? La disposición bisexual que ha sido postulada por nosotros, nos dice Freud, bueno, en los anteriores textos que hemos visto sobre sexualidad, hablábamos de la teoría bisexual, ¿no? Entonces Freud viene aquí a decir que la disposición bisexual sería más patente o se haría más evidente en la niña que en el niño. Y tiene su lógica, en el sentido de que, primero, el objeto, la niña va a tener un primer objeto amoroso de su propio sexo, es decir, de origen homosexual, para luego virar hacia un objeto heterosexual, ¿no? Y aquí, con el objeto ya podemos hablar de una bisexualidad, pero no solo con respecto a la elección de objeto, no solo con respecto a la elección de objeto, sino también con respecto al órgano sexual, al órgano sexual directivo que en la etapa, en este momento de la etapa de la sexualidad de la niña, es el clítoris, un órgano sexual análogo al pene y varonil, o sea, viril, ¿no? Es decir, masculino. Podríamos decir que la niña tendría que hacer un viraje de este órgano sexual masculino al órgano propiamente femenino, que es la vagina, ¿no? Con lo cual, la disposición bisexual de la niña, tanto por la elección de objeto como por las dos zonas sexuales erógenas, ¿no? Porque en el niño solo hay una zona, el niño solo tiene un órgano sexual, ¿no? Y ese órgano sexual es el que va a mantener a lo largo de toda su vida. Sin embargo, la niña va a tener dos zonas, dos órganos sexuales, ¿no? Que se van a sumar. Entonces, esto nos va a hablar de como dos fases en la sexualidad de la niña, ¿no? La vida sexual de la mujer se divide en dos fases. La primera de las cuales es una fase masculina de la sexualidad y la segunda integraría la forma femenina, ¿no? Por eso que se complejiza la sexualidad en la mujer, ¿vale? Se complejiza. El otro día decíamos, en el texto de la clase anterior, decíamos que la niña tiene más tareas, ¿vale? Para la conquista de la feminidad, de su sexualidad, la niña tiene más tareas que el niño, ¿vale? También decíamos que
que lo femenino es una conquista tanto en el niño como en la niña. Ambos tienen que conquistar lo femenino, ¿vale? Pero bueno, en el caso de la niña estamos hablando también de su sexualidad, de la sexualidad de la mujer, ¿no? Que tiene que pasar por eh, todas estas procesos de los que estamos hablando, ¿no? Cuando en el niño, como venimos diciendo, de esa vinculación predípica a la madre, de ahí eh, la diferencia de esa vinculación predípica a la madre al complejo de Edipo es que entra el tercero, el padre, ¿vale? Y aparece ese, el triángulo característico del complejo de Edipo, pero el objeto amoroso sigue siendo el mismo. Vale. Bien, Freud nos dice que otra complicación se desprende del hecho de que la función del clítoris viril continúa durante la vida sexual ulterior de la mujer, es decir, la mujer no va a renunciar a la sexualidad masculina, sino va a sumar lo propiamente femenino, ¿no? En diferentes maneras y de diferentes formas, esa primera fase masculina va a continuar durante el desarrollo sexual de la mujer, ¿no? Y algo que todavía no alcanzamos a comprender, nos dice Freud, ¿no? El mantenimiento de la sexualidad masculina. Y nos dice también Freud, dice, realmente no sabemos cuáles son los fundamentos biológicos de estas características de la mujer, y mucho menos aún podemos asignarles una función o un propósito teleológico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué el desarrollo de la mujer se desarrolla en estas dos fases? Una primera masculina y luego una segunda femenina, ¿no? Pareciera que biológicamente no tuviera un sentido, ¿no? La niña pequeña, nos dice Freud, por lo general descubre espontáneamente su modo particular de actividad fálica. Vale. No sé si alguien me puede escribir algo para saber que los comentarios me llegan. Si alguien me pudiera escribir un hola, lo agradecería. Vale. La niña pequeña por lo general descubre espontáneamente su modo particular de actividad fálica, ¿no? La masturbación del clítoris, que al principio discurre libre de toda fantasía. La intervención de la higiene corporal en la provocación de esta actividad suele reflejarse en la fantasía. Bueno, perdón que me estaba. Perdón. Dice, la niña descubre espontáneamente a partir pues, de la manipulación de la madre en la limpieza, ¿no? De la niña descubre espontáneamente sensaciones que son producidas, sensaciones a partir de la manipulación del clítoris, ¿no? ¿No? Y luego, bueno, esa sensación la niña luego va a pedir, incluso muchas veces puede pedir de una manera como más directa que la madre pues le haga más, incida más en esa actividad que le gusta, ¿no? Dice, decir que de entrada es de forma espontánea, ¿no? Sin embargo, la madre, que es quien va a despertar la sexualidad, tanto en este caso tanto de la niña como del niño, la madre, la función madre, quien realiza las labores de las primeras labores, pues o las labores de limpieza, de manipulación de las zonas genitales, ¿no? En el niño y en la niña. Quien realiza también esas primeras actividades también va a ser quien luego le prohíba la actividad sexual, ¿no? Es decir, la madre, esto es importante, ¿no? Dentro de la sexualidad infantil y de la sexualidad adulta. Precisamente porque la madre o la función madre va a ser quien abra al niño y a la niña a la sexualidad, ¿no? Es decir, el niño y la niña pequeñitos no tienen capacidad de provocarse ellos a sí mismos placer. Entonces, tiene que venir del otro. El que las zonas, el que los órganos sexuales tomen la fuerza como
zonas erógenas sexuales, tiene que venir del otro la estimulación, ¿no? Pero precisamente de ese otro que viene la estimulación, también ese otro va a ser el que luego sea el encargado de reprimir la sexualidad, ¿no? Y sea el encargado de que luego sea el que le diga, no te toques, para allá, esto no se puede hacer en público, y las mil maneras que toma la forma de la educación. No puedes, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes tocar aquí, no puedes tocar allá, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, muy interesante, que es que realmente al intervenir por primera vez la prohibición, ya está planteado el conflicto, que desde ese momento acompañará todo el desarrollo de la función sexual. Es decir, que junto con la pulsión sexual o la función sexual ya va a estar asociado desde este momento la producción del goce de la satisfacción y a la vez su prohibición, el goce y la culpa, ¿vale? Ya de alguna manera van desde ese momento van a acompañar todo el desarrollo de la función sexual, ¿no? Función sexual que en la sexualidad adulta luego va a generar y va a traer, pues, tantísimos, o va a estar detrás de tantísimas patologías psíquicas y problemáticas psíquicas en el hombre y en la mujer, ¿no? Y tiene que ver con esto, con estas funciones que estamos hablando, ¿no? Entonces, realmente el que la madre sea la que le despierta la sexualidad a la niña, pero a la vez se la prohíba, va a ser uno de los, o va a ser a la vez como uno de los motivos que van a favorecer en la niña el desprendimiento de la madre, ¿no? Desprendimiento de la madre que es necesario para que la niña pueda virar hacia el padre, para que la niña pueda entrar en el complejo de Edipo. Y uno de los motivos de ese desprendimiento va a ser el rebelarse la madre, el rebelarse la niña frente a esta prohibición de la madre, ¿no? Pero ya el otro día, en la clase anterior, hablábamos de que había, diferentes situaciones para la niña, para que la niña se defraudase o se decepcionase con la madre, que favorecerían su viraje hacia el padre, ¿no? Pero quizá decíamos que el motivo mayor o más importante iba a ser el de la castración, ¿no? El de haberla traído al mundo incompleta, el de haberla hecho incompleta, castrada, ¿no? La niña descubre su castración, a diferencia del niño, ¿no? Descubre su castración como un hecho natural, ¿no? Y un hecho como que le concerniese cuando tiene la oportunidad de observar los genitales de un hermanito, de entrada piensa que es un hecho que tiene que ver, un infortunio personal, que tiene que ver con él. No va a ser hasta más adelante que va a ver que hay otras niñas que también no tienen esa cosita, le pasa lo mismo que a ella, ¿no? Y con posterioridad, otras mujeres, hasta que llega a ver que la madre tampoco, o la madre también le falta la cosita, ¿no? Y también esto va a ser un motivo para desprenderse de la madre, ¿no? La falta de pene, ¿no? Pero, como decíamos, también el reproche de haberla hecho mujer. Vale. Entonces, por lo tanto, nos dice Freud, el desprendimiento de la madre es un paso importantísimo en el desarrollo de la niña e implica mucho más que un cambio de objeto. Incluso nos llega a decir Freud
que la transferencia de los lazos afectivos del objeto materno hacia el paterno constituye el contenido esencial del desarrollo que conduce a la feminidad. ¿Vale? No sé si se entiende esto. Es decir, la conquista de la feminidad pasa por la transferencia del objeto materno de esta fase predípica al objeto paterno, que hace o facilita la entrada en el complejo de Edipo, según lo que decíamos antes. Vale. Sigue Freud un poco indagando sobre las múltiples manifestaciones de la vida sexual femenina. Estoy un poco extrañada de que voy a entrar nuevamente porque... Vale, ¿ves? Había más comentarios, ya los estoy viendo. Buenas noches, vale, mira, es que no me entran, es como que no me entran en el momento actual. Vale, vamos a parar aquí un momentito y vamos a responder alguna preguntita. Hola, buenas noches a Paloma. Vale, Zuli pone que sí, me imagino que es la pregunta que antes hacíamos. La relación frustrada de la niña con su clítoris la predispone a una futura homosexualidad. Aquí realmente dice Freud que un tipo de homosexualidad manifiesta sería más bien el segundo camino que tomaría la niña cuando, en el desprendimiento de la madre, ¿no? Uno de los caminos sería el rechazo de la sexualidad. Reprime o rechaza su sexualidad en ese momento clitoridiana y de esta manera estaría también renunciando a su sexualidad, ¿no? A los aspectos más masculinos de su sexualidad, que no solo van a estar en relación directa con la sexualidad como tal, sino también en otros sectores, ¿no? Renunciar a lo masculino, a lo activo. Y un segundo camino sería que la niña se revela ante este hecho, ante su castración, se revela y mantiene hasta una edad tardía, incluso a veces durante largos periodos de su vida, mantiene la creencia de que aquello va a crecer, de que no es que no tenga, es que no le ha crecido y de que aquello va a crecer. Bueno, pues a esto que Freud le llama el complejo de masculinidad, nos dice Freud que sería que una forma manifiesta de homosexualidad femenina tiene que ver con este segundo camino. ¿Vale? Y solo, Polo, creo que no te llegó nuestro mensaje, Pino. Ahora sí me llegó. Mira, ahora se están actualizando. Gracias, Paloma. Y solo un tercer camino sería el que conduciría a la feminidad, que sería el que favorecería la entrada de la niña en el complejo de Edipo. Es decir, la transferencia de los lazos con la madre hacia el padre. ¿Vale? Bien. Nos dice Freud, bueno, más manifestaciones de la sexualidad femenina adulta que nos hacen, que no se entenderían sin esta etapa predípica en la mujer, ¿no? Más manifestaciones. Nos dice, hemos advertido que muchas mujeres eligen a su marido de acuerdo con el modelo del padre o lo colocan en el lugar de éste, pero en el matrimonio repiten con ese marido la relación, su mala relación con la madre. Es decir, eligen conforme al modelo del complejo de Edipo, ¿no? Eligen al padre, sin embargo repiten con el marido su mala relación con la madre. Es decir, su relación primitiva, ¿no? Decimos que la relación con la madre es anterior a la relación con el padre. Hemos de decir que el viraje necesario de la niña, de la madre hacia el padre, se va a hacer bajo el signo de la hostilidad, ¿no? Por decepción, por estar defraudada, por reprocharle haberla hecho mujer, la niña va a sentir hostilidad hacia la madre, ¿no? Pues lo que nos viene a decir Freud
en esto que acabo de decir es que la mujer vendría a repetir esa relación primitiva hostil con la madre, la vendría a repetir en su relación con el matrimonio, con su marido, ¿no? Además, dice, esta hostilidad de la niña hacia la madre se reactiva en la adolescencia cuando la madre normalmente es también quien se va a encargar de velar por la castidad de la niña, ¿no? Castidad en el sentido de, normalmente la madre es quien se ocupa, también el padre hoy en día, pensemos que esto lo escribió Freud en 1931, pero teniendo en cuenta función madre, siempre. Recuerden que siempre estamos hablando de función madre, más que la madre real o el padre real, ¿no? Normalmente la función madre es la que se encarga de velar por la castidad en el sentido de prevenirla de la sexualidad adulta y de los temores de la sexualidad, ¿no? Entonces dice que de alguna manera se viene a reactivar en la adolescencia, en la niña, en la puber, se viene a reactivar esa hostilidad infantil, que luego va nuevamente a reactivarse en el primer matrimonio. Y nos dice Freud una cosa muy interesante, y es que muchas veces los primeros matrimonios de las mujeres van a repetir esta relación primitiva con la madre. Y sin embargo, los segundos matrimonios van ya a tomar más el modelo de la relación edípica, de la relación con el padre, y van a ser matrimonios más fructíferos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice, es como este primer matrimonio con la madre es como las primeras relaciones amorosas, ¿no? Las primeras relaciones amorosas de la puber, del adolescente, de la joven, que son absolutamente apasionadas y que están destinadas a fracasar, ¿no? Porque tanto apasionamiento y enamoramiento van a traer consigo también mucha decepción y mucho engaño y mucho desengaño, ¿no? Que va a derivar fácilmente en la agresión o hostilidad hacia el amado, ¿no? Pues lo mismo, esta relación primera, primitiva con la madre, del orden tan pasional, está destinada, Freud no llega a decir que esta relación está destinada a perecer, ¿no? Ahora veo otra pregunta, Paloma, ahora la leo. Nos viene a decir incluso que al final la relación predípica con la madre intensa está destinada a perecer, a desaparecer y a dar curso a, a la evolución, a ver cómo lo dice. Dice, lo cierto posiblemente sea que la vinculación con la madre debe perecer por fuerza, precisamente por ser la primera y la más intensa, lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? A menudo, de lo que tan a menudo ocurre en los primeros matrimonios de mujeres jóvenes, ¿no? Es decir, por la intensidad, tal intensidad amorosa va a generar mucha hostilidad también, mucha agresividad, entonces está destinada a perecer, ¿no? Vale. Vale. ¿Es condición necesaria para la feminidad el alcanzar al padre como objeto sexual? Sí. Ese sería el camino de la feminidad. Pero claro, nos dice Freud, todas estas cosas que estamos nosotros aquí eh, diciendo, ¿no? Dice, a ver cómo lo dice. Bueno, no encuentro ahora cómo lo dice, pero no siguen no podemos pensar que esto va a seguir, que estas etapas o que estas
estos caminos que sigue la niña para desprenderse de la madre y para desprenderse de esa fase predípica, no podemos pensar que es como una cosa, como una sucesión o como si fueran tres caminos. Se da todo a la vez, todas estas cosas se están dando a la vez, ¿no? Es decir, que la niña efectivamente tiene que virar hacia, que lo propio, tiene que virar hacia el padre porque sería el camino hacia la feminidad, el camino de la entrada al complejo de Edipo que dirigiría su mirada hacia el padre, como también tiene que cambiar no solo de objeto, sino cambiar también o sumar al objeto, al órgano, perdón, sexual masculino, sumar el femenino. Es decir, que ese sería el camino de la feminidad, ¿no? Más allá que luego todas estas fases o todos estos procesos se estén dando a la vez, ¿no? Si consigo leerlo como lo dice Freud, lo leo. Vale, míralo aquí justo. Dice, no es fácil precisar cronológicamente la ocurrencia de estos procesos, ni establecer el curso típico que siguen. Dice, incluso el momento en que se descubre, que la niña descubre la castración, es variable de unas niñas a otras. Y hay muchos otros factores que están actuando y que están actuando e influyendo, aunque de forma inconstante y por casualidad. Por ejemplo, la propia actividad fálica de la niña, ¿no? Varía de unas niñas a otras, el hecho de que ésta sea o no descubierta por los adultos, a qué punto, en qué punto es coartada, reprimida más o menos intensamente, ¿no? Hay muchos factores que van a entrar en juego, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta diríamos que sí, Paloma. Vale. Entonces Freud nos va a decir, para ir ya un poco terminando con respecto a lo que tiene que ver con este desprendimiento de la madre necesario para la transición hacia el padre y la entrada en la feminidad, nos dice Freud que también parece que en la raíz también de este desprendimiento estaría la ambivalencia, es decir, sentir amor-odio hacia las figuras parentales, ¿no? Que Freud nos viene a decir que esta ambivalencia pareciera también darse de forma más intensa en la niña que en el niño, ¿no? De tal manera que lo que decíamos antes, ¿no? Esta relación tan intensa de la niña con la madre viene asociada también a una relación hostil. Y posiblemente esta ambivalencia que se da en la niña sea la que favorezca su viraje hacia el padre. Violencia que sin embargo, o hostilidad que sin embargo no la vemos tan clara en el niño. El niño pareciera que no tiene motivos para, ¿no? El niño va a continuar manteniendo su objeto sexual en la madre. Pareciera que el niño no tuviera motivos para esta ambivalencia, para esta hostilidad hacia la madre, ¿no? Entonces nos dice Freud, eh, ¿qué ocurre entonces en este caso en el niño? ¿Por qué el niño no se defrauda con la madre? No se decepciona. Dice, es posible que el niño, que la ambivalencia, que al fin y al cabo es un rasgo eh, de las relaciones, ¿no? Las relaciones van a ser ambivalentes. Y aunque en el curso luego del desarrollo psicosexual del niño y de los adultos, esta ambivalencia se va a ir resolviendo de tal manera que vamos a tener personas a las que amamos y personas a las que odiamos, ¿no? Vamos a separarlo, el odio y el amor. Sin embargo, un pozo de ambivalencia va a haber en cualquier relación, ¿no? En cualquier relación, tanto amorosa, va a haber siempre algo hostil. Y en cualquier relación hostil va a haber algo amoroso, ¿no? Sin embargo, nos dice Freud que esta ambivalencia pareciera que se juega más en la niña porque el niño podría resolver esta ambivalencia dirigiendo la hostilidad hacia el padre.
Es decir, que cuando el niño entra en el complejo de Edipo, resolvería la ambivalencia porque dirigiría su amor hacia la madre y su hostilidad hacia el padre, a distintas personas. Sin embargo, en la niña jugaría amor y odio en la misma persona, que es en la madre, en el caso de la madre. Vale. Vale. Vale, a ver. Vale, entonces nos dice, para concluir este aspecto, y ahora vamos con otra pregunta, dice, podemos concluir por consiguiente que la intensa vinculación de la niña pequeña con su madre debe estar dominada por una poderosa ambivalencia, que reforzada por los demás factores que venimos hablando, es precisamente la que determina que la niña se aparte de la madre. ¿Vale? Bien. Quizá el proceso para encontrar al marido perfecto sea, pues, 1, casarse con un marido perteneciente al orden imaginario. Error. 2, casarse con un marido del orden simbólico. Acierto. Porque la folla mejor que el primero. Porque la folla mejor que el primero. Casarse con un marido perteneciente al orden imaginario. Freud lo que dice es que es heredar. Freud de lo que está hablando es de heredar. Que el primer marido vendría a heredar de alguna manera, en algunas mujeres, no podemos generalizar, no podemos, aquellas mujeres que hayan quedado de alguna manera, que no se hayan desprendido del todo de la madre, que un poco pasa, ¿no? A toda mujer va a tener que a esa vinculación predípica con la madre va a tener que sumar luego la vinculación al padre, ¿no? Entonces, en todas las mujeres va a quedar esa fase predípica, pero en algunas mujeres va a quedar de manera más intensa. Pues lo que viene a decir Freud es que en los primeros matrimonios se viene a heredar esa relación predípica de la niña con la madre, que era hostil, que era amorosa pero que era hostil, que era muy apasionada. Y ya en segundos matrimonios, la niña, un segundo matrimonio vendría a heredar la relación con el padre. Por eso esos segundos matrimonios serían más civilizados, porque la hostilidad, la hostilidad y la ambivalencia no estarían tan a flor de piel. En ese sentido lo dice Freud. ¿Vale? Vale. Bien. Bueno, hasta aquí el desprendimiento de la madre. Vamos ahora, a partir del punto tercero, bueno, recuerdo a todos, estamos en el texto sobre la sexualidad femenina, texto de Sigmund Freud de 1931, hablando sobre la sexualidad de la mujer. Bien, Freud a partir del tercer punto nos va a introducir algunos elementos nuevos que no aparecían en el texto anterior de la feminidad y que nos van a hablar también de manifestaciones de la sexualidad en la niña. ¿Vale? Se pregunta Freud, dice, ¿qué es en suma lo que la niña pequeña pretende de su madre? ¿No? Esa vinculación amorosa. ¿Qué pretende la niña de su madre? Dice, ¿de qué índole son sus fines sexuales en este periodo de vinculación exclusiva con la madre? Dice, la respuesta que nos brinda el material de observación analítica concuerda plenamente con nuestras expectativas. Los fines sexuales en relación con la madre de la niña van a ser de índole tanto activa como pasiva, fines sexuales activos y pasivos, y se van a hallar determinados por las fases libidinales en las que se encuentra la niña. Vale. Aquí nos habla Freud un poco de la actividad y la pasividad, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, de una característica infantil, ¿no? De que, bueno, el niño y la niña, en primer momento, son seres pasivos frente a los cuidados maternales, ¿no? El niño es amamantado y la niña es amamantado,
es otro el que le tiene que limpiar, la higiene, el que le tiene que poner a hacer sus necesidades. Al principio el sujeto es totalmente pasivo. Y en esta situación pasiva el niño va a experimentar sensaciones placenteras que luego van a contribuir o van a tener un papel importante en la sexualidad adulta. Dice, pero nos encontramos que en el niño y en la niña hay una fuerte tendencia a pasar de la pasividad a la actividad. Y así el niño o la niña, en este caso nos está hablando del otro sexo, y rápidamente o de forma bastante precozmente en su desarrollo, va a tratar de hacerle a un hermanito lo que, por ejemplo, la madre le hace a ella, ¿no? Si la madre, por ejemplo, le da de comer, luego la niña rápidamente pondrá a sus muñecas y tomará ella el papel activo de ser la madre y sus muñecas tomarán el papel pasivo que la están representando a ella, ¿no? Es decir, que la tendencia como una forma de dominar el mundo en el niño, ¿no? La tendencia a la actividad parece que está presente, ¿no? En el desarrollo del niño, ¿no? La tendencia de la pasividad a la actividad, ¿no? Nos dice Freud, dice, cuando a pesar de su resistencia el médico le abre al niño la boca para examinarle la garganta, este luego jugará a su vez a ser el doctor frente a sus hermanitos y pondrá a sus hermanitos en el lugar donde estaba él y él ocupará el lugar de doctor, ¿no? Y los hermanitos estarán en una situación tan indefensa como él estaba frente al médico, ¿no? No podemos dejar de reconocer aquí la rebeldía contra la pasividad y la preferencia por el papel activo en los niños. Pero no todos los niños consiguen realizar siempre y con la misma energía este viraje de la pasividad a la actividad. Y en algunos casos incluso puede faltar por completo. Vale. Dice, por ejemplo, en el primer momento el niño, por ejemplo, es amamantado, ¿no? Aquí el sujeto es sujeto pasivo. Dice, sin embargo, el proceso de ser amamantado es rápidamente sustituido por la succión. Ya aquí el niño ya es activo, ya se provoca o se produce por sí mismo el placer, ¿no? Cuando el niño es amamantado, siente por un lado es alimentado, pero por otro lado, la madre, mediante el acto de la alimentación, también le está eh, produciendo la boca como zona erógena, ¿no? Estimulando su zona erógena la zona erógena de la boca. Bueno, pues luego el niño pasará a un papel activo cuando succiona su dedo, ¿no? Por ejemplo. O, como decíamos antes, pasa un papel activo cuando a través del juego pasa de un papel pasivo a un papel activo, haciendo con sus muñecos o a veces incluso con la madre, ¿no? A veces el niño o la niña ponen a la madre y le dicen, ahora tú eres la hija y yo soy la mamá, ¿no? Y empiezan a darle de comer a la madre o a peinarla, ¿no? Es decir, en el juego también hacen este cambio, ¿no? Dice, incluso el hecho, por ejemplo, de que las niñas sean más propensas a jugar con las muñecas, se ha visto como, o se ha interpretado, se suele interpretar como un signo precoz de feminidad incipiente. Y dice Freud, y en realidad es así, es muy cierto esto, ¿no? Y esta sería como la fase activa de la feminidad, ¿no? Y dicha preferencia de la niña por las muñecas, ¿no? Porque hoy en día, bueno, desde hace ya pues, mucho tiempo, ¿no? Se pretende que la elección de las niñas por las muñecas es una cosa únicamente social, ¿no? Que las niñas utilicen o escojan muñecas y los niños escojan camiones, por ejemplo, o juegos más masculinos, o juegos más que tengan que ver con
desmontar, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con algo social. Que si a los niños les damos muñecas, van a jugar igualmente. Pero porque hay un desconocimiento absoluto de aspectos psíquicos más profundos, ¿no? Es decir, que luego desde lo social se puede fomentar, pero es que ya aquí Freud no está hablando de una tendencia que tiene la niña a repetir con sus muñecas aquello que le han hecho a ella. Que sin embargo nos dice Freud, dice, encuentro muchos más casos, digo, o casi no encuentro casos en la niña que, por ejemplo, tome con su madre el papel activo. En los niños sí, en los niños veo más casos que le dicen a la madre, venga, ahora tú eres el hijo y yo soy la mamá. Dice, esto lo veo más en los niños y en las niñas lo veo mucho menos. Veo mucho más el papel activo de las niñas con respecto a las muñecas, ¿no? De una manera indirecta. Entonces, bueno, pues aquí Freud nos explica o nos da una explicación psíquica de estas cosas que vemos luego en la realidad, ¿no? No podemos ir a la realidad y negar lo que vemos, ¿no? La teoría psicoanalítica construye su teoría a partir de la observación de lo que ve en la realidad, ¿no? Es decir, eh, no es una teoría, el psicoanálisis no es una teoría pansexual, es que Freud, cuando va a la realidad y va a observar, ve que las manifestaciones de la sexualidad están ahí y que además la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad, ¿no? Pero es a partir de la observación, ¿no? Entonces, cuando se quiere negar las diferencias, cuando queremos que niños y niñas sean iguales, ¿no? Cualquier negación de la diferencia en sus diferentes formas de manifestarse, ¿no? Eh, no hay mayor diferencia que un sujeto a otro sujeto. Sin embargo, luego nos relacionamos y queremos que el otro piense igual que yo, que el otro se relacione igual que yo, ¿no? Pues en cualquier situación donde se nieguen las diferencias con respecto al otro y quiera imponer mi forma de opinar con respecto al otro y no acepte que mi pareja, pues, en vez de fregar la loza de una determinada manera, la haga de otra. Pues todo esto tiene que ver, el origen de todo eso, tiene que ver con la negación de la diferencia sexual, que tiene que ver con esto que estamos hablando, de la diferencia sexual anatómica que va a tener unas consecuencias psíquicas, que va a ser el texto que vamos a ver el próximo día. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, ¿vale? Es decir, la no aceptación de las diferencias en cualquier ámbito que queramos verlo, tiene que ver con la no aceptación de la diferencia sexual, es decir, con la no integración de lo femenino. Porque si no hay diferencia sexual, quiere decir que todo es masculino, no hay femenino. Lo propiamente femenino es, en este caso, el órgano sexual propiamente femenino es la vagina, que es lo más difícil de integrar, ¿no? Es lo que constituye la diferencia. ¿Vale? Esto es muy interesante, esto que estoy diciendo. Y muchas veces la lucha que se hace desde la sociedad, la lucha eh, de la mujer, ¿no? Muchas veces es una lucha por la igualdad, pero negando absolutamente todas las diferencias que hay entre la mujer y el hombre, ¿no? Y no entre la mujer y el hombre, sino negando lo que de femenino hay en el hombre y en la mujer. ¿Me explico? Digo, negando la diferencia sexual, porque no es que ya lo dijo Freud, no hay un cerebro femenino y hay un cerebro masculino, ¿no? Hay un solo cerebro, la libido sexual no tiene sexo, es una para los dos, ¿no? Con lo cual, la feminidad y la masculinidad sí que son diferentes. Y es tanto una como otra lo que tenemos que integrar.
tanto el hombre como la mujer. Pero si negamos la diferencia sexual, estamos negando la feminidad, ¿no? Vale, bien. Pues decía, la tendencia a pasar a transponer o pasar de una situación pasiva que tiene el niño a una situación activa. Vale. Dice, la sorprendente actividad sexual en la... Vale, vamos a ver si hay algún nuevo comentario. Vale, mira, sí. Vale. ¿Qué es la catexia? La catexia es la carga de energía, la carga libidinal. Decimos, se utiliza Freud este término catexia. Dice, y si nunca me gustó jugar con muñecas, vale, pero no necesariamente porque no tiene que ser con muñecas, puede ser con el hermanito, ¿no? O puede ser este paso de la pasividad a la actividad, es decir, es hacer, es nos dice Freud que no todo, este paso no se da en todos los niños y que incluso en algunos niños no consiguen nunca llegar a hacerlo, ¿no? Porque formaría parte del desarrollo psicosexual este cambio de la pasividad a la actividad. Entonces, no necesariamente tiene que ser con las muñecas, pero sí tiene que ser con la actividad. Es decir, sí tiene que poder, tanto el niño con la niña, ocupar un lugar de actividad donde, a través del juego, por ejemplo, va a repetir en el juego lo que, ¿no? ¿Cuál es el juego preferido de los niños? A ser mayores. Los niños en sus juegos, uno de los contenidos principales de sus juegos es ser mayor. Ese ser mayor tiene que ver con la actividad, es decir, hacer aquello que él, como chiquitín, como sujeto pasivo, no puede hacer. Pues ahí ya está la actividad. Quiero decir que no necesariamente se tiene que dar de esa manera, ¿vale? Pero sí tiene que ser algo, la actividad. Por eso es interesante porque Freud nos dice que uno de los caminos que va a seguir la niña para el desprendimiento de la madre va a ser, va a ser renunciar, ¿no? Frente ante el hecho de su propia castración, es como que se va a sentir infravalorada, se va a sentir menos que el niño y puede derivar, uno de los caminos puede derivar en renunciar a la actividad sexual que en ese momento tiene la niña, que es propiamente masculina, del clítoris, ¿no? Renuncia a la actividad sexual y de alguna manera va a la actividad sexual masculina, pero de alguna manera va a renunciar a la actividad sexual. Y no solo a la actividad sexual, sino a la actividad en sí, a la actividad en el sentido de la sexualidad en general, ¿no? A poder acceder luego a sectores más propiamente masculinos, ¿no? Recordemos que en otros vídeos ya hablábamos de masculino femenino como activo pasivo, ¿no? En ese sentido, sectores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Renunciar a los puestos de responsabilidad, a ocupar lugares más activos en la sociedad, ¿no? Que aquí sí, Freud incluso lo dice, las feministas frente a todos estos argumentos pueden decir, sí, eso que dice, que escribe Freud está bajo el prisma del patriarcado, dirían hoy en día, ¿no? Pero Freud dice, no, yo estoy solo detallando el curso de los acontecimientos que se me presentan, ¿no? Que se me presentan. Dice, además, precisamente, Freud empieza a trabajar la sexualidad femenina o arranca o a la vez, o cuando empieza a trabajar la sexualidad femenina, también va a tomar los estudios que están haciendo mujeres sobre mujeres psicoanalistas sobre la sexualidad femenina, que
los análisis a sus pacientes mujeres, las psicoanalistas mujeres, al tener una transferencia de la paciente mujer con una mujer, aparecían cosas que dice Freud que a lo mejor las pacientes mujeres que tenía Freud lo situaban a él en una transferencia más con respecto al padre, ¿no? Es decir, que son mujeres las que empiezan a poner, mujeres psicoanalistas las que empiezan a poner en circulación todas estas observaciones, ¿no? Entonces lo que decía, ¿no? Desde el patriarcado, pues eso, ¿no? Se dirá, no, a la mujer le está negado los lugares de responsabilidad. Bueno, pero si nos quedamos con esa es una lectura muy ingenua. Tenemos que ir al instrumento del psicoanálisis para saber qué es lo que realmente ocurre. No debemos obviar la lectura ingenua, lo que ocurre a nivel social, pero no nos podemos quedar como psicoanalistas que somos y realmente como sociedad que somos, no nos podemos quedar con la lectura ingenua. ¿Qué es esta lectura? Tenemos que ir a una lectura profunda, una lectura desde la ciencia que estudia en profundidad el aparato psíquico y la sexualidad femenina. Por eso que es tan necesario estas actividades de difusión del psicoanálisis, ¿no? Porque si no nos quedamos con la lectura ingenua. No, las mujeres no llegan a los puestos de responsabilidad porque los hombres no las dejan. Y cabría preguntarse, ¿por qué se instala tan fácilmente en la mujer? ¿Por qué la mujer renuncia tan fácilmente a los puestos de responsabilidad? ¿No? Tendremos que ir a su psiquismo, tendremos que ir a su desarrollo psicosexual, tendremos que ir a la constitución de la diferencia sexual para poder explicar lo que le pasa a la mujer y lo que le pasa al hombre. ¿Vale? Bien. Vale. Vale, dice Zuli, no tengo hermanos y no tenía con quién jugar. Bueno, alguien habría. Zuli, alguna persona, digo, no sé si tú, digo que puede ocurrir que este paso a la actividad no se dé, ¿no? Pero que siempre el niño utiliza el juego, ¿no? No nos tenemos que ir al caso individual. No perdamos que venimos de procesos generales, ¿no? El niño utiliza el juego como forma de elaborar el mundo, como forma de dominar el mundo. Y una forma que tiene el juego es de repetir a través del juego la experiencia incómoda, desagradable y hostil que él ha vivido. Es una forma que tiene el niño de elaborar lo que le pasa, ¿no? Siempre habrá alguien a quien poner en esa situación, ¿no? Vale, bien, vale. Bueno, entonces, vale. Bueno, entonces, para ya ir terminando, nos dice Freud, bueno, esto que les decía, ¿no? Y esto que hablábamos justo ahora, ¿no? Con el desprendimiento de la madre cesa también a menudo la masturbación clitoridiana. Y es muy frecuente que la niña pequeña, al reprimir su masculinidad previa, también perjudique definitivamente buena parte de su vida sexual general. La transición al objeto paterno se va a llevar a cabo con ayuda de las tendencias pasivas. Bueno, porque aquí nos ha estado hablando también de las tendencias activas y las tendencias pasivas, ¿no? Esto que veníamos diciendo. Cómo la niña en las diferentes fases del desarrollo psicosexual va a tener fines activos y pasivos con respecto a la madre, ¿no? Conforme a aquella pregunta que nos hacíamos de cuáles eran los fines que la niña tenía con la madre, ¿no? Entonces dice Freud, la transición al objeto paterno se lleva a cabo con ayuda de las tendencias pasivas. Dice, el camino hacia el desarrollo de la feminidad se halla ahora abierto a la niña.
salvo que haya sido impedido por los restos de vinculación predípica a la madre, que acaba de ser superada. Es decir, que la conquista de la feminidad vendría por esa transición o esa base de afecto a la madre hacia el padre, y de esta manera entraría en el complejo de Edipo. Y para concluir, nos dice Freud, dice que bueno, que para concluir y para ya introducir el texto del próximo en la próxima clase, dice Freud que entonces pareciera que la diferencia sexual anatómica estuviera detrás de estas diferencias psíquicas que estamos descubriendo en el niño y en la niña, ¿no? Que durante un tiempo determinado, niño y niña mantienen una evolución igual, similar, pero que a partir de un determinado momento, niño y niña comienzan distintos caminos, y pareciera que la diferencia sexual anatómica trajera consigo la diferencia psíquica también, ¿no? En el niño y en la niña, ¿no? Y luego nos dice, como adelantándose a lo que luego va a venir en los descubrimientos científicos, dice: dado que no podemos descartar el concepto de que la excitación sexual obedece a la acción de determinadas sustancias químicas, parecería obvio esperar que la bioquímica nos revele algún día dos agentes distintos, cuya presencia produciría respectivamente la excitación sexual masculina y la femenina. Es decir, aquí se está anticipando a lo que va a ser posteriormente el descubrimiento de las hormonas sexuales en el hombre y en la mujer. Pero es que aunque haya un descubrimiento, aunque haya hoy en día, ya sabemos que hay hormonas sexuales masculinas y femeninas que están relacionadas directamente con la excitación sexual en el hombre y en la mujer, aún así nos dice Freud, aunque esto se llegara a descubrir, que se descubrió con posterioridad, la libido es una sola. Y la libido no tiene sexo, es una sola, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Con lo cual, queriendo decir que el estudio de los aspectos psíquicos va a tener que ver más allá de lo puro químico o sexual, ¿no? Que la química o las hormonas van a tener alguna influencia, lógicamente, pero luego va a estar lo psíquico, ¿no? Vale, bueno, vamos a ver si hay alguna preguntita más. Vale. ¿Y por qué la vagina no se impone como genital? Vale, nos dice Freud que la pulsión vaginal o las sensaciones que provocan la vagina no se despierta en la infancia. No es hasta la pubertad que la niña empieza a tener realmente sensaciones en su vagina. Es verdad que ya Freud dice en este texto que hay autores que hablan de que sí, de que la niña sí tuviera estas sensaciones vaginales que le hablaran de esta zona vaginal. Pero claro, pensemos que aunque incluso hubiera estas sensaciones vaginales, no se ven, ¿no? El niño y la niña no tienen capacidad todavía para integrar la vagina como órgano sexual propiamente femenino y la diferencia sexual. No tienen capacidad psíquica todavía para poderlo aceptar. No es hasta la pubertad que realmente es cuando se integra la diferencia sexual, realmente no se integra hasta la pubertad, podríamos decir. Eh, Perdón, no la diferencia sexual, lo propiamente femenino no es hasta la pubertad que se llega a integrar, ¿no? Con lo cual, por eso hablamos de la complejidad de la feminidad, ¿no? Por eso hablamos de la complejidad. Vale.
Bueno, y si no tenemos más preguntas, pues nos iríamos despidiendo para seguir la próxima clase con algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Bueno, seguimos la próxima. Muchas gracias a todos.